Hermanito, que el Señor te está bendiciendo en esta mañana. Amén. Ahora sí. Que el Señor le esté bendiciendo. Amén. Ya el pastor se adelantó. Estamos en el último estudio. ¿Cuáles han sido los últimos 5 estudios que hemos visto hasta ahora? Te los leo. Vamos a dar una ayudita. El primer estudio, ¿una qué? Una fe que cambia la vida. Una fe que cambia la vida. ¿De qué se trataba ese estudio? Cuando nacemos de nuevo, pues el Señor transforma nuestra vida y nos hace una nueva criatura. Amén. Exactamente. El segundo tema que vimos, ¿una qué? ¿Una fe qué? Se entrega. ¿Qué vimos ahí? Confiamos en el Señor. Nos entregamos por la fe a Él. Exactamente. Y ahí que se prepararan, que va a haber un pequeño quiz. Parece como que, sí, no sé, se lo olvidó. Estamos cogiendo el quiz ahora mismo. El tercer estudio. Una fe que tiene esperanza. Y esa esperanza va a seguir cuando estemos en la presencia del Señor. No. ¿Están seguros? Solamente el amor. Solamente el amor. ¿Por qué no vamos a tener esperanza ya cuando estemos en la presencia del Señor? Ya llegamos. Ya se cumplió. No hay más nada que esperar. Muy bien. El estudio número 4. Una fe que ora. ¿Y ese estudio? ¿En qué estaba basado? En la oración ¿qué? Modelo. La importancia de nosotros ¿qué? Orar al Señor, ir delante de Él y presentarnos delante del Señor para que Él pudiera escuchar nuestra petición. Y el último estudio, que fue el domingo pasado, era ¿qué? Una fe confiada. Una fe confiada. ¿Y de qué se trataba ese estudio? No estar afanado, sino cumplir con diligencia lo que ¿qué? Lo que el Señor nos manda, pero no afanarnos con el día de mañana. Pues hermano, vamos a estar viendo ahora en el último estudio una fe que madura. Como hemos visto y como se ha dicho muchas veces, uno espera que la fe del cristiano cada día vaya ¿qué? Creciendo. ¿Por qué? Porque debe cada día ir creciendo. Porque va a madurar. Ajá. Es algo que se espera que suceda. Sí. ¿Por qué? Tenemos que crecer. Uno va conociendo más al Señor. Cuando vamos madurando es porque oímos y hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va ayudando a crecer, a madurar. Amén. Exactamente. Eso indica que entonces estamos adquiriendo más que conocimiento, que lo estamos aplicando ¿a qué? A nuestra vida. Por ende, si estamos madurando, se espera que la persona entonces no tenga tantos berrinches como cuando empezó en el caminar con el Señor. Que tenga dominio propio, que se sepa comportar, que se sepa dirigir. Ahora, ¿qué pasa si vemos lo contrario?
que mientras los días pasan, la fe de la persona se queda flat. Porque no maduró. Como Cristina. Exactamente. No está creciendo. Y eso indica que hay que un problema. Hay un problema en la vida. Un problema serio, un problema grande. Porque entonces esa persona dice que es de Dios, que es hijo de Dios, pero no se está viendo qué. Un fruto, un crecimiento. Pues hermano, nosotros como hijos de Dios debemos obedecer al Señor y nuestra fe es lo que nos va a ayudar a que nosotros obedezcamos a Dios. El amor que el Señor nos dio a nosotros, ese es el mismo amor que nosotros tenemos que tener hacia Él y hacia los demás. Y la fe, la confianza que nosotros tenemos al Señor es lo que nos va a ayudar a obedecerle, a obedecer sus mandamientos y agradarle cada día en nuestra vida, para que Él se pueda llevar la gloria y la honra. Amén. Cuando ya nosotros somos de Dios, nosotros dejamos de ser ¿qué? Nosotros mismos, para que las demás personas vean a quién en nosotros. A Cristo. ¿Eso es algo fácil de hacer? No. ¿Por qué? Hay que someternos al Señor. Tenemos que someternos al Señor. ¿Qué más? Quitar medios para que Exactamente. Quitarnos a nosotros para que el Señor sea quien esté reflejado. Eso conlleva un sinnúmero de ¿qué? Humillación. De humillación. Exactamente. Obediencia. Y disciplina. ¿Por qué digo disciplina? Porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer todos los días? Orar, buscar al Señor, primeramente. Ahora, si nosotros dejamos que nuestra carne sea quien nos lleve, ¿qué va a pasar? No lo hacemos. No lo vamos a hacer. Por eso digo que cada día nosotros debemos tener disciplina en ir y esforzarnos para poder agradar al Señor en todo momento. Y eso va a mostrar madurez en nosotros, madurez en nuestra fe. Rosana. Pero que el Señor es tan bueno que a la vez que nos disciplinamos, Él nos da una bendición tan grande cuando estamos con Él que queremos volver a tener eso que Él nos da. Entonces eso como que sí, nos mantiene así unidos a Él. Exactamente. Pues hermano, mientras nosotros estemos en este mundo como hijos de Dios, el Señor espera que nosotros cada día vayamos creciendo, madurando y mostrando al Señor quien nos salvó, quien nos dio una vida nueva y un propósito nuevo, y que yo, como Josué, me vaya disminuyendo para que sea el Señor quien cada día sea más visible en mi presencia. Y eso, como lo está diciendo, conlleva disciplina y esfuerzo, pero no es algo imposible, porque es algo que el Señor nos ha mandado a todos nosotros para hacer. Y si el Señor nos ha mandado esa tarea, es porque Él sabe que se puede cumplir. Amén, hermano. Amén. Pues hermanito, vamos a ir a la porción en Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 4. ¿Alguien quiere leer esa porción? Ok, tengo dos más. Casimira, la primera, Karina, la segunda. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Aquí el Señor le está hablando de dos cosas, está hablando de dos temas. Primeramente, el primer tema le está diciendo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Por qué? Andamos en un mundo al cual Está en contra de Dios. está en contra de Dios. Y como estábamos viendo en la predicación, hay cristianos y hay cristianos. Hay personas que se dicen seguir a Cristo y hay personas que realmente siguen al Señor. Ahora, al haber ese dos tipos de personas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando hay alguien que está diciendo la verdad y cuando hay alguien que está aparentando hacer la verdad? Hay conflicto. Va a haber conflicto. ¿Por qué va a haber conflicto? Porque uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra, y se van a estar contradiciendo uno al otro. ¿Qué sucede? A las personas que no tienen conocimiento de ese tema, ¿qué va a pasar? Se van a confundir, van a tropezar. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Es imposible que no vengan tropiezos, porque estamos en un mundo al cual no quiere seguir al Señor y solamente está aparentando seguir al Señor. Pero dice, ay de aquel por quien viene. Lo que quiere decir es, va a haber tropiezo, pero la persona a quien está causando el tropiezo, ese se la va a ver bien fea. Como Judas fue uno de esos. Alguien tenía que traicionar al Señor, ¿verdad? Dentro de su plan. Pero, ¿verdad? Hay de aquel, Exactamente. ¿verdad? Ciertamente el Hijo del Hombre va según fue anunciado de él, pero hay de aquel por medio del cual eres, ¿verdad? Traicionado. Dice, mejor lo hubiera sido ese no haber nacido. Nacido. Es el mismo contexto que está aquí. Exactamente. ¿Qué dice aquí el Señor? Le dice, mejor le fuera que ¿qué? Que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí es lo que el Señor se está refiriendo a pequeñitos, son a personas que están empezando a caminar con el Señor. Amén. A ellos se les puede ver como niños en la fe, personas que todavía no tienen conocimiento y requieren leche de la palabra, a que las cosas se las den ya premasticadas básicamente para que puedan empezar a entender y a captar el mensaje del Señor. A esas personas son las más susceptibles que están, al ser engañadas, pues estas personas a las cuales vienen a hacerle piedras de tropiezo a ellos. Y el Señor aquí lo muestra bien claro, que mejor sería que entonces se le tire al cuello una piedra de molino. Hermano, no sé si han visto las fotos, las imágenes de esas piedras. Son gigantescas, son más grandes que más anchas que este púlpito que está aquí. Y fácilmente puede empezar de 500 libras en adelante. Ustedes no sé si han tenido la desgracia de caer en una piscina con ropa, que no sea ropa de estar en la piscina, un traje de baño y una camisa. No, Esa. yo he caído. Y peor es caer con tenis o zapatos. Intentar nadar en el agua con ropa puesta es bien difícil. Imagínense
Y eso no pesa nada, esto no pesa ni una libra. Bueno, quizás una libra todos juntos, mojados. Imagínense entonces tener una piedra en el cuello, más fácil, 5 libras en adelante. Va a ser casi imposible poder mantenerse la cabeza sobre el agua. Se va a hundir y la persona se va a ahogar. El Señor le está diciendo, es más fácil que te tires una piedra esta, te la arrojes en el cuello y te tires al mar. Que hacer que uno de estos pequeños, estas personas que están empezando a caminar con el Señor, tropiecen. También, hermano, esto es una advertencia para los hijos de Dios, para que se mantengan firmes en la palabra y no se desvíen. ¿Por qué digo esto? Hermano, si nosotros vamos a hablar del Señor, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, de no estar añadiendo o quitando a la palabra de Dios, porque esto el Señor lo está tomando seriamente. Esto va a las personas a las cuales no han conocido a Dios y lo que están haciendo es ser cristianos, ser hijos de Dios. Pero el Señor está mostrando aquí el desenlace al cual ellos van a tener si ellos hacen tropezar a algún hijo de Dios. Casimiro. Sí, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien viene. Oyendo la predicación del pastor y esto, el Espíritu está de verdad en medio nuestro, está dirigiendo, ha dirigido en esta mañana, porque usted se da cuenta que cuando dice hay por el que viene los tropiezos, y de quién es que están hablando, lo mencionaste ahora mismo, está hablando de los cristianos, se está refiriendo a los cristianos, de que dicen conocer, tener la palabra, entonces hacen otra cosa, dicen otra cosa, reflejan otra cosa, de cristianos que tú lo oyes quejándose y eso trae contaminación en todo, eso está hablando de nosotros y de la advertencia que Dios nos está dando, de que mejor es que te ponga una piedra colgando del cuello, que debe de ser bien dramático esa situación, porque Dios está diciendo, porque tú estás contaminando a los pequeños, le está cambiando la dirección que yo le estoy dando de la palabra, y con hechos, palabras y acciones, se está haciendo que no es solamente hablar, tenemos que tener cuidado de no solamente el hablar, sino también nuestro comportamiento, porque una de las cosas que también impacta es, tú ves la expresión de una persona, eso habla, y los ademanes, las acciones, todo habla, pero en un cristiano todo eso tiene que ser, como hablaba el pastor, que al final decía, tenemos que modelar a Cristo, para que no haya ninguna duda de que estamos impartiendo un evangelio de verdad. Amén. Y la segunda porción dice, mirad por vosotros mismos, y si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Hermano, aquí esto cae fuerte en la cultura de nosotros, porque muchas personas tienden pues, él se dará cuenta de lo que hizo. Él se da cuenta de que, pues, me faltó el respeto. Pero, si uno se pone a mirar, muchas veces sucede que la persona a quien ofendió, el ofensor, ni cuenta se dio que ofendió a cierta persona. Y no es hasta que se lo dicen que caí en cuenta, entendí. Hay veces que lo hacen adrede, pero hay momentos al cual
uno no se da cuenta. El deber de nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, es, si yo tuve algún intercambio de palabras, por ejemplo, ahora te voy a coger como ejemplo, como abuela Úrsula, y yo dije algo que abuela Úrsula la ofendió, pero yo no me di cuenta. Está el deber en ella de decirme, me ofendiste, me reprenda. Ahora, si yo acepto esa amonestación en amor, estamos bien. Dice, y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Está ese deber entre nosotros como hermanos. Si alguien nos ofende, el ir delante de la persona con amor y decirle, mira, tal cosa que dijiste me ofendió. Si están los dos en un mismo sentir, con un mismo espíritu, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a perdonar entre ellos. Y eso es lo que el Señor espera. E incluso dice, y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día viniere diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Esto está indicando, hermanos, que nosotros debemos perdonarnos a nuestros hermanos en amor. Amén. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. No va a ser, ay, te falté el respeto, perdón, y ya está, porque ahí no hay sinceridad, ahí no se está mostrando realmente el amor del Señor de una parte hacia la otra. Tiene que haber reciprocidad, de que cometí una falta, me están amonestando, me están diciendo de que mira, si hiciste algo mal, ok, perdóname porque no fue mi intención. Eso sería el caso perfecto entre dos hermanos que están en un mismo sentir y realmente son hijos de Dios. Más adelante la palabra nos dice de qué hacer con personas a las cuales sucede este caso, pero no quieren ir y arrepentirse. Que dice primeramente que entre ellos dos se hablen. Si no hay entonces un arrepentimiento, ¿qué dice? Coger un testigo. Si con ese testigo no hay un arrepentimiento, que luego dice presentarlo en la iglesia. Y si de ahí no hay arrepentimiento, ¿qué dice? Sacarlo para afuera, porque entonces él no tiene que estar compartiendo con la iglesia porque no está siendo parte de la iglesia, del cuerpo del Señor. Claro, esto es un punto aparte. Perdón que te interrumpa. Con respecto a la palabra reprende, nosotros oímos muchas veces que están reprende al diablo y eso, pero en sí la palabra reprender. Corregir. Cuando me da de esta manera, cuando a veces un niño hace algo y lo hace por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, se está aprendiendo a amarrarse los zapatos, los que tienen cordones, y lo que hizo, se hizo un nudo porque no sabía cómo hacerlo. Como viene, lo amonesta, mira, esto se hace de esta manera, de otra manera, para que no lo dañe, para que no se enrede. Lo estás corrigiendo, pero lo estás mostrando amor también al niño. Un ejemplo bien sencillo. Cuando se refiere aquí a la palabra para reprenderle, es eso, mostrarle lo que hizo mal, para hacerlo de una forma con amor, con compasión hacia la persona, para que la persona pueda entender, ok, lo que me están diciendo es que hice algo mal, pero no me lo están diciendo como que hiciste mal y no lo vuelvas a hacer, sino que se lo están mostrando con amor, de la misma forma que el Señor estaría haciendo con nosotros. A eso es lo que se está refiriendo. Sí. Pero yo estaba
una definición más con respecto a lo que dice la Biblia. Porque, por ejemplo, cuando le dices reprende, es como hacerle sentir su condición, su culpabilidad, de que falló, de que estuvo mal. Sí, pero lo que te estás refiriendo es haciéndolo de una acción como que le estás metiendo el dedo en la llaga. Eso entonces iría contrario a lo que el Señor esperaría de nosotros como sus hijos al corregir, al amonestar a alguien que hizo algo indebido. El pastor puede la intención de la palabra, ¿verdad? El texto original es como alguien que tiene autoridad para corregir. La intención es corregir. En inglés le llaman rebuke. Rebuke es regañar, ¿verdad? Pero regañando con la intención de corregirse. O sea, no solamente señalar, porque señalar, pues, está mal. Eso es señalar, pero corregir, en este caso la palabra epitimeso, lo que quiere decir es que la persona pues, tiene el contexto de querer corregir. Por eso es que si lo que está diciendo es, si alguien peca contra ti, ve y corrige. O sea, en el sentido de señalarlo, pero a la misma vez decir, mira, no es de esta forma, es de esta otra. Para hacerlo correctamente, dice, si él se arrepiente, o sea, si coger consejo, la corrección, ¿verdad? Entonces tú le perdonas. Y en el mismo contexto de cuando Cristo dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Si ustedes no soportan la disciplina, son bastardos, o sea, no son mis hijos. Porque dentro del contexto cristiano, pues está el nosotros cometer errores. Y el mismo Señor nos corrige. Muchas veces nos corrige directamente por el Espíritu Santo. En otras ocasiones nos corrige a través de nuestros mismos hermanos, ¿verdad? En este caso es un hermano corrigiendo a un hermano, pero es con la intención de restaurarlo. Amén. Lucy y luego Diego. El reprender hay que seguirlo, uno puede perdonar sin que reprender. Lo ideal sería reprenderlo en cada momento. Ella no oyó lo que la hermana Lucy dijo, que si reprender hay que seguirlo, o se puede solamente perdonar sin reprender. No, pues en ese caso pues estarías haciendo la vista larga. Sí, porque ya entonces no sería la intención aquí. La intención es llamarle la atención. Exacto. Pero puede ser que veamos a alguien por allá, bueno, no le llamamos la atención, nos ofendió, pero en nuestro corazón lo perdonamos. No tuvimos que interactuar, pero como el contexto aquí es, ¿verdad?, contra nuestros hermanos, ¿verdad? Porque lo dice claramente, si tu hermano, ¿ok? Adelfos, dice Adelfos, es nuestro hermano, mi hermano, o sea, un cristiano como yo, vino y me ofendió. Entonces yo lo voy a restaurar, yo voy a ser el instrumento de Dios para restaurarlo. Claro está que el otro contexto es que si pienso yo, presumo yo que es hermano, o sea, es de Cristo, pero no se arrepiente, dice la palabra, el mismo Cristo se tela entonces por gentil y publicano, o sea, una persona que en realidad pues, parecía que era, pero en realidad no es de Cristo, porque lo que dan a entender que los que son de Cristo vive humillado y se arrepiente, amén, y sabe cuando tiene que ser corregido. Ahora lo veo de otra manera. Lo veo que cuando se le reprende, el que es reprendido entiende su condición, su culpabilidad. Tiene que reconocer. Y es para que esa persona mejore. Por eso dice, se arrepiente, ¿ves? Porque el que se arrepiente tiene que saber de qué se arrepiente. Reconoció. Exacto. Exacto. Sí, sobre el tema de la corrección, también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, hay unos versículos que subrayan la naturaleza del ser humano. En
Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y no sabe ese contraste de lo que está diciendo el pastor. Aquí está hablando sobre los hermanos. Sin embargo, el escarnecedor ya tiene la etiqueta. ¿Verdad? Si tú le corriges, pues lo que estás buscando es afrenta, lo que estás buscando es un conflicto mayor. El que reprende al impío se atrae mancha. Nuevamente, un contraste con lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Luego en el versículo 8 de Proverbios 9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Aquí no necesariamente está diciendo al que cree en el Señor, no obstante, el versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O sea que la corrección y la manera de internalizar y procesar esa corrección tiene fruto en aquel que ya se ha humillado ante el Señor. Una de las cosas que yo he aprendido en mi trabajo secular es que no hay peor estudiante que el que ya se lo sabe todo. A ese yo no le puedo enseñar. Exactamente. ¿Alguien más había levantado la mano? Que la palabra arrepentirse quiere decir cambiar. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de parecer. Sí. Y la razón que perdonamos a la persona es porque esa persona ha reconocido que lo que está haciendo está mal y ha cambiado su manera de pensar, y por lo tanto la probabilidad que lo vuelva a hacer es mucho menor. Si la persona simplemente dice I'm sorry, o sea, me da pena que te ofendí o me da pena que me cogieron, pues esa persona no puede pasarle por alto, pero perdonarlo realmente yo creo que tiene condiciones, y es que la persona de verdad haya cambiado de parecer. Cuando hay un problema donde no hay ese arrepentimiento, entonces ahí la respuesta es mucho más complicada. Sí. Exactamente. Porque esta porción a la cual estamos viendo se está basando más en si tu hermano pecaba contra ti, dando a entender de que ambas personas en el conflicto son hijos de Dios. Están en un mismo sentir, están en un mismo espíritu. Y si son hijos de Dios, pues debería suceder lo que el Señor está indicando. Ahora, si sucede algo diferente, pues entonces hay que evaluar qué pasó. Si realmente, quién de ellos está creyendo en el Señor y quién de ellos está creyendo en el Señor, aparentemente. Rosana. Sí, que es lo mismo que con el Señor y nosotros. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Exactamente. Pero si no nos arrepentimos, pues no vamos a recibir perdón porque no hemos cambiado de parecer. Exactamente. Ese era el mejor punto que quería indicar. Es lo mismo cuando nosotros vamos hacia el Señor. Nosotros pecamos con el Señor de día a día y le fallamos al Señor. Cuando nosotros vamos y le pedimos perdón genuinamente, el Señor nos perdona. Dice que Él nos perdona y tira nuestros pecados hacia lo más profundo del mar, o sea que Él se olvida ya de eso. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar de estar en amor, en comunión con los hermanos, para cuando llegue un momento como este, poder hacerlo de una manera sincera, genuina, para poder corregir a la persona, para poder enseñarle y mostrarle de lo que hizo, pues fue algo que ofendió, pero que estamos aquí para poder ayudar y crecer juntamente. Amén, hermano. Pues hermano, vamos a pasar a la segunda porción. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Karina, iba a leer la segunda porción. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén.
Hermano, aquí el Señor le está diciendo a sus apóstoles, ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, como si hubiera algo, o sea, pues, aumentanos la fe, como que de repente me llené ya más de fe. Y el Señor, miren la contestación que el Señor le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, o sea, salte de la raíz completamente y vete hasta el mar. Y eso se cumpliría, indicando de que la fe no es algo que tú aumentas así de la nada, sino que tú tienes que creer, pasar tiempo en el Señor, tienes que pasar tiempo conociendo al Señor, sabiendo quién es Él, conociéndolo a Él íntimamente, para que cada día tu fe vaya a ir aumentando. Tu creencia, tu confianza en el Señor cada día vaya aumentando, cada vez más y más. Que tú permitas que el Señor sea quien tome control de tu vida en todo momento. Ahí es que tú vas a ver que tu fe va a ir aumentando. Y cuando entonces tú tienes una fe en el Señor firme, como dice su palabra, vas a poder hacer cosas a las cuales tú pensabas que no podías hacer. ¿Por qué? Porque ya tú no estás confiando en ti mismo, sino estás confiando en el Señor. Ya tú no estás pensando que por mis propias fuerzas yo voy a hacer esto, sino que es el Señor quien me va a ayudar. Es el Señor quien va a hacer las cosas. No voy a ser yo. Y va a ser el Señor el quien va a tomar el control de mi vida y el que me va a dirigir para poder sobrellevar lo que esté pasando. Pero la parte importante, hermano, es que la fe no se aumenta así porque sí, sino que la fe, para poder ser aumentada, uno tiene que pasar tiempo con el Señor, confiando en el Señor. Cuando viene la prueba, como dice en Santiago, cuando viene la prueba, nosotros soportamos la prueba, ¿cuál es el fruto de eso? La fe. La fe de nosotros va a ser aumentada. Cuando vienen situaciones en nuestra vida y nosotros deliberadamente permitimos que el Señor tome control de la situación y nos echamos nosotros hacia atrás, dejando que el Señor sea quien obre, ahí es que vamos a ver el fruto de nuestra fe. Ahí es que vamos a ver que nuestra fe va a ir aumentando, porque estamos permitiendo que el Señor sea quien tome control de nuestra vida, a la cual nuestra carne se va a imponer. ¿Por qué? Cuando viene algo a nuestra vida, sea grande, sea pequeño, ¿cuál es el primer instinto que nosotros tenemos? El querer resolver lo que rápido, a las millas, por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos confiando en el Señor, nosotros debemos de dejarle al Señor quien sea quien obre en eso. ¿Y qué usualmente sucede cuando viene una situación en nuestra vida y nosotros permitimos que el Señor obre? ¿Se va a hacer al tiempo que uno quiere o al tiempo que el Señor quiere que se haga? Al tiempo del Señor. Eso indica que entonces nosotros tenemos que dejar que el Señor sea quien tome control para que esta situación Él la resuelva. Claro, no es que no vamos a estar de brazos cruzados, pero es permitir al Señor quien obre y no querer nosotros pullar para que entonces se hagan las cosas más rápido. Casi mira. Sí, a veces nosotros somos como en esto, en cuanto a la fe y ponerla en acción, somos como medio, no sé si raro o no sé cómo explicártelo, pero sí te puedo decir que le pedimos algo al Señor. Por ejemplo, Señor, dame un trabajo. Tenemos la fe de decirle, dame el trabajo, pero nos quedamos sentados esperando, y la fe no es eso. La fe es que si yo le pido un trabajo al Señor, ¿cuál es mi parte?
tenemos que buscar dirección para saber en dónde, a dónde debo ir buscando. Exacto, yo tengo que poner mi parte, trabajar. Si estoy buscando trabajo, ¿cuánto tengo que invertir hasta encontrarlo? Todos los días. Pero nosotros tenemos una mentalidad que todavía tenemos que dejarla atrás, de que pedimos al Señor y nos quedamos quietos. Y así no se va a aumentar la fe. Así no le vamos a dar la gloria a Dios de que Él lo hizo, de que vi su poder actuando a favor mío. Tenemos que entonces nosotros, por eso nos llama ser diligentes, para poder alcanzar lo que le pedimos al Señor. Porque ese es el procedimiento. Dios no va a venir a buscártelo, no. Ese es tu trabajo, ese es parte de tu fe en acción. Amén. Sí, exactamente. La palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Entonces, ¿a cuenta de qué le creyó a Dios? No dice que era por cuenta de los milagros, por cuenta de las señales, por cuenta de lo que Dios le había dotado ya. Él decidió creerle a Dios. Dice, y le fue contado por justicia. Cuando vamos a los evangelios, un montón de los que se llamaban hijos de Abraham, judíos muchos, hijos de Abraham, le decían al Señor, ¿qué señal tú haces para que te creamos? Y él me dice, hay que decir a la generación perversa y adúltera, o sea, ustedes piden señal, pero solamente le voy a dar la señal del profeta Jonás. Entonces, en la misma parábola de Lázaro y el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro para que venga y me ponga un poquito de agua en la lengua. Y dice, no puedes pasar para allá, ni tú venir para acá. Ay, pero manda, ¿verdad? A Lázaro, resucita de los muertos, Lázaro, y vaya y le predique a mis hermanos, para que se conviertan y no vengan aquí. Y entonces Abraham le dice, pero es que ellos tienen la predicación de la palabra, o sea, Moisés y los profetas, que los oigan. No, Señor, pero yo estoy seguro que si alguien se levanta de los muertos y va y predica, ellos se van a convertir. Y le dice a Abraham, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco, aunque alguien se levante de los muertos, van a creer. Y Cristo se levantó de los muertos, y no por eso le creyeron. O sea, es una decisión que uno tiene que tomar de creer al Señor. La prueba, ¿verdad? Como hablamos, para que crezca la fe, la prueba muchas veces estriba en yo le voy a creer al Señor. Y punto. Y el Señor, hay que saber que uno le está creyendo al Señor porque Él es el Señor, el Todopoderoso. Uno pone su confianza en Él y Él hace. Así que la fe crece. Por eso que el Señor no le dio una fórmula. Cuando ellos le dicen, aumentanos la fe. ¿Verdad? Porque vamos a la palabra y vemos la promesa del Señor, la respuesta del Señor, ¿verdad? La credibilidad del Señor. Pero llega un momento dado que uno dice, yo le voy a creer a Dios. Y Él hace. Y así es que nuestra fe crece. Amén. Si nos permite dar un testimonio, el domingo pasado yo tenía un dolor aquí que no podía mirar el cuello. Y yo dije, bueno, yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que Él se mueve dentro de su pueblo porque Él es la cabeza del cuerpo. Y yo dije, lo que le dije al Señor, mira Señor, así como entré, no quiero salir. Y de verdad, créanme, que yo salí sin dolor en mi cuello y mirando mi cuello, que no lo podía mirar. O sea que es toda la disposición interna a creer que aunque mis ojos no lo vean, Él está aquí. Amén. Él está sobre cada uno de nosotros. Por eso es que somos cuerpo y somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y cualquier cosa que nosotros le pidamos creyendo, créame que Él va a traer la respuesta. Porque estamos cuando Él nos congrega, Él dice que está en medio nuestro. Entonces, Él tiene oído y oye. Y tiene boca y mano. Y si nosotros le pedimos,
yo tengo la plena certidumbre de fe que Dios me va a contestar, Amén. sea ahora o sea después. Pero le doy gracias a Dios que el domingo pasado me contestó inmediatamente. Amén. Amén. Tío, sí. Quiero hacer un comentario breve. Este pasaje es uno que me ha entregado por mucho tiempo. Y hay pues distintos ángulos desde los cuales pues lo puedo entender e internalizar. El Señor pues está hablando de manera figurativa, ¿verdad? Porque la fe no es algo que uno la puede medir como algo físico, porque no lo es. Sin embargo, cuando le hace la alusión a un grano de mostaza, se está refiriendo a algo muy pequeño en comparación con otros granos. Ellos le piden que le aumente la fe. Y pues algo que yo veo que él está diciendo es, tienes que empezar con tener fe. Porque la fe es algo que tú o la tienes o no la tienes. En este tiempo, no obstante, a veces hay personas quienes pretenden entender cabalmente lo que es la fe, entonces lo llevan al extremo de querer decir, pues, yo tengo tanta fe que yo simplemente lo voy a decir. Y entran en doctrinas que son falsas, que son antibíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, el declarar, name it, claim it, ¿verdad? Declaro tal cosa hecha, declaro salud sobre tu vida, y eso no es bíblico, ¿verdad? El Señor nos manda que nosotros creamos, pero que también nosotros aceptemos su voluntad, de la misma manera que Cristo Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Y hay varios pasajes a los cuales yo por lo general hago alusión cuando yo veo tentado a pensar que mi fe no es el camino correcto, porque estamos enfocando en lo que es la maduración de la fe. Una fe que madura. Y hay un pasaje con el cual yo me identifico muchísimo en Marcos, y hago referencia a él siempre que puedo. En el capítulo 9 habla sobre el Jesús sana a un muchacho endemoniado, y conocemos este pasaje muy bien. Cuando el padre se le acerca al Señor y le dice que le pide que le cure a su hijo, él le dice, si puedes creer, te crees, todo es posible. Entonces todo es una palabra absoluta. Sin embargo, el padre de ese muchacho le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y luego, más adelante, en una de las cartas de Pablo, él narra, ¿verdad?, su propia situación. Y él dice, en 3 ocasiones yo le he pedido al Señor que quite de mí esta espina que tengo, ¿verdad?, este aguijón que tengo en mi carne. Y él me ha contestado, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, parte de nuestra fe no es solamente nosotros saber que Dios puede hacer en nuestra vida, porque eso es el principio, ¿verdad? Nosotros creamos en que hay un Dios creador y empezamos, pero tenemos que entender que estamos muy por debajo de Él. Pero tenemos que entender también que no todo lo que nosotros esperamos que se dé de la manera que nosotros esperamos que se dé, se va a dar de esa manera. Tenemos que aprender a aceptar lo que Dios dice en nuestra vida. Y eso es parte también de la fe. Exactamente. Exactamente. Hermano, eso va atado con la última porción que vamos a estar leyendo ahora. Versículos 7 al 10. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Tiene micrófono? ¿Aló? Sí. Pues Lucas 17, del 7 al 10, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, comes y bebes tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debemos hacer, y siempre sí. Está fuerte, está fuerte.
Mire, hermano, ¿cómo le está diciendo aquí Jesús a las personas? Dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado? Como que indicando, ¿quién de ustedes no tiene a un esclavo? La contestación iba a decir, bueno, todos, casi todos tenían algún tipo de siervo en la casa, al cual estaba encargado de hacer las tareas que el amo de la casa no quería hacer. Porque para eso es que se tiene a un esclavo, para hacer las tareas que el dueño no quiere hacer. Simple y sencillo. Y le dice, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien prepara la cena, cíñete y sirve hasta que ya haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Como quien dice, después que ese esclavo estuvo de sol a sol trabajando en la finca, sacando, arreglando, haciendo de cuantas cosas había, era el momento de preparar la cena. Hermano, en ese momento no era tan fácil como decir voy al pantry o a la nevera y voy a dar la leche, los huevos, el pan, los vegetales, todo. Nada que ver. Había que buscar lo que se iba a preparar para la cena con mucho tiempo. Si había un animal que se quería comer, por decirlo así, un asopado de pollo, había que coger la gallina o el gallo, matarlo, desangrarlo, quitarle las plumas, destriparlo, limpiarlo y después empezar a cocinar. O sea, no era algo como lo tenemos hoy en día, que vamos, pues son las 5, debería empezar a hacer la cena. Qué bien, ya se descongeló las pechugas que iba a hacer. A ese tiempo no existía nada de eso, había que prepararse con tiempo. Lo que quiero decir, hermano, es que llevaba un tiempo para también preparar la cena, o sea, tiempo y esfuerzo, al cual el siervo no había comido, sino que él estaba preparando a su dueño primeramente todo y después que entonces el dueño se saciara. Ahí es que entonces, si el dueño deseaba, le decía, pues, coge, come y bebe. ¿Qué le dice al Señor? ¿Acaso da gracias el siervo por lo que hizo? Al siervo porque hizo lo que había que se le había mandado. Pienso que no. Así vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ¿qué? Los que se ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Cumplimos el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. De eso no es para decir, no, qué bueno lo hice, Señor. Nada que ver. Te pegaste conmigo. Te pegaste en la lotería. Exacto, te pegaste en la lotería. Yo soy la última Coca-Cola aquí del desierto. Es lo que estamos diciendo por muchas veces, ¿verdad? Que usted ve a alguien que pretende ser de Cristo, entonces es pedante. Y dice que el siervo no tenía mérito ninguno. Exacto. Porque él no tiene mérito. Pues el Señor me dijo que hiciera esto y lo hice. Ya está. La gloria es del Señor que lo mandó, no es del que hizo lo que el Señor mandó. El que tiene la autoridad es el Señor, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces, especialmente en esta cultura que vivimos ahora, que todo el mundo quiere tener sus 15 minutos de gloria, choca mucho. Porque en el colectivo el Señor lo que nos está diciendo es, mire, ustedes son mis ovejas, son mis hijos, son mis soldados, estaban esta mañana, más temprano. Esa es su bendición. Amén. Pero la gloria es mía, la gloria es del Señor. Exactamente. Por eso es que se llama el Señor. Nosotros somos sus esclavos. Literalmente aquí el siervo esclavo. Exactamente. Y hermano, es mucho mejor ser esclavo del Señor que ser esclavo del diablo. ¿Por qué? El ser esclavo del Señor conlleva una bendición al final. ¿Cuál es esa? La vida eterna. Ser esclavo del diablo conlleva también una tremenda bendición.
Y es una vida eterna. Pero es una vida eterna alejada de la presencia del Señor, siendo partícipe del mismo castigo que va a recibir el diablo y todos sus demonios. Y las personas que entonces se mantienen siendo esclavos del diablo van a coger también parte de ese guiso. Hermano, como está diciendo el pastor, el nosotros hacer lo que el Señor nos manda, eso es razón suficiente para nosotros estar contentos con el Señor, porque hicimos lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Cuando nosotros pasamos de ser hijos del diablo, estando directo hacia el infierno, y el Señor nos cambia y nos da una vuelta de 180, y ahora entonces estamos camino hacia el cielo con el Señor. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Ahora, nosotros a ser siervos del Señor debemos obedecer lo que el Señor nos manda y debemos cumplir con lo que Él nos ha mandado, porque lo que Él nos manda a nosotros hacer es para bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Vamos a estar primeramente agradándole a Él, y agradarle a Él, el Señor nos va a llenar de bendiciones en nuestra vida. No significa que van a ser bendiciones monetarias, no significa que vamos a estar pudientes, significa de que vamos a pasar una vida agradando al Señor hasta que el Señor o nos llame a su presencia o Él venga a buscar a su iglesia. Amén, hermano. Amén. Y esto muestra una madurez en la fe. El nosotros reconocer, como el pastor dice, que no somos plata, somos nada, pero el Señor tuvo amor y compasión de nosotros para poder darnos un propósito, una nueva vida, para poder glorificarle a Él. Mientras más nosotros entendamos nuestro papel en el ser hijo de Dios, más va a ser lo que vamos a poder agradar al Señor. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber lo que el Señor espera de nosotros. Y si sabemos lo que el Señor espera de nosotros, debemos cumplir con eso. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, ya para el próximo domingo cambiamos de tema. Es un tema nuevo. Es todo acerca de Jesús. Y la primera porción es la misión de Jesús. Léase Lucas capítulo 3 y capítulo 4 para que vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta. Amén. Ahora sí, hermano, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio de lo que hemos visto hasta ahora en estos 6 domingos que hemos tenido? Sabemos que para poder tener fe hay que creer en el Señor, hay que buscarlo genuinamente y que hay que hacer su voluntad. Amén. Para poder agradar al Señor como nuestro Padre. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Pues, hermano, si no hay dudas o preguntas, vamos a ponernos de pie para entonces orar y así finalizar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, por este día, mi Señor, y por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Dios. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos cuides en poder llegar bien a nuestras casas, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder agradarte en todo lo que hagamos en el resto del día. Y, Señor, que procuremos en el día de mañana agradarte a ti, mi Señor, primeramente. Antes que cualquier otra cosa, mi Señor, poder buscarte a ti genuinamente. Y ayúdanos, mi Señor, a que cada día nosotros podamos reflejarte a ti antes que a nosotros mismos, mi Señor. Amén. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.